Hola a todos, somos Sebastián Aguilar, Juan Alegre, Fran Fernández y yo, Ignacio Ariño, y vamos a hablaros sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano muy importante en nuestro actual estado social y democrático de derecho y que tantos problemas nos están dejando. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, conviene conocer qué es el Consejo General del Poder Judicial y la situación actual. El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial de España, tiene asignadas funciones de naturaleza administrativa, gubernativa y de régimen interno del Poder Judicial. Además, una característica fundamental es que tiene que velar y garantizar la independencia de los jueces y magistrados frente al resto de los poderes del Estado. A pesar de que es uno de los órganos más destacados de nuestro país, no está exento de controversias, y es que la Constitución de 1978 establece en su artículo 122 que el Consejo se ha de renovar cada 5 años. Si tenemos en cuenta la ley, en 2018 finalizó su mandato y desde entonces no se ha renovado, es decir, llevamos desde 2013 por los mismos vocales. Cuatro meses antes de su finalización en 2018, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, que es la misma persona, envió unos documentos a las Cortes Generales estableciendo el procedimiento y los trámites que debían de seguir para renovar el Consejo, lo cual nunca sucedió. Año y medio después, que siguió sin seguir renovándose, Carlos Lesmes, presidente del tribunal, comentado anteriormente, estableció su dimisión y fue desde entonces cuando el Partido Socialista y el principal partido de la oposición, el PP, ha intentado establecer debates sobre su renovación, que a día de hoy no se han conseguido establecer. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial ha provocado que 70 miembros de distintos rangos de magistraturas no han podido renovarse. 17 de ellos pertenecen al Tribunal Supremo, 20 a las diferentes presidencias de los tribunales de justicia de las audiencias provinciales, como son de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, entre otros. Las consecuencias no solo son a nivel estatal, y es que en el Parlamento Europeo, concretamente en el Consejo de Europa, ha establecido y ha ordenado que el Consejo General del Poder Judicial tiene de límite para renovarse hasta este verano, para garantizar así la independencia del Poder Judicial, y ya que se está aprobando, ya se está beneficiando demasiado al Ejecutivo del Poder Judicial. Una vez entendido qué es y cuál es la situación actual del Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver algunas de las causas que han influido para que el órgano todavía no se haya renovado. En 2018 se debía renovar el Consejo General del Poder Judicial después de 5 años de mandato y se necesitaban 12 jueces y 8 juristas de reconocida competencia para ser nombrados por el Parlamento. Los partidos políticos buscaron a los juristas entre su círculo de amistades y afinidad ideológica, pero no encontraron a los 12 jueces necesarios. En agosto de ese año, el Consejo General del Poder Judicial inició un proceso interno para ver qué jueces querían presentarse como candidatos a vocal para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Después de recibir la lista de 51 candidatos a vocal, el Congreso y el Senado iniciaron el proceso de renovación del órgano, pero hubo negociaciones entre los representantes del PP y del PSOE para decidir quiénes serían los elegidos, ya que se requería una amplia mayoría parlamentaria para la elección. El Consejo General del Poder Judicial no tuvo más papel en la renovación después de enviar la lista de candidatos. En noviembre de 2018 se filtra un pacto entre el PSOE y el PP para controlar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la elección de su presidente, que incluía a Manuel Marchena, juez que debía juzgar el caso del proceso independentista catalán. Ante el escándalo, Marchena renuncia y se interrumpe el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que sin el pacto político el Parlamento no puede seguir adelante con la elección. En los años 2019, 2020 y 2021 en España se vivió un proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial que resultó infructuoso debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Hubo iniciativas legislativas para despolitizar el Consejo, pero ninguna tuvo éxito y se anunciaron modificaciones en la mayoría exigida para la renovación, pero fueron paralizadas por la Unión Europea. Se llevaron a cabo reformas legales para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones, pero no se logró la renovación. Hubo muchos tiras y aflojas entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular sobre las condiciones para la renovación.
El PSOE quería renovar sin condiciones, mientras que el PP cambió su discurso en diferentes ocasiones. Además, algunos jueces presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que la no renovación vulneraba sus derechos fundamentales. Por su parte, Europa también se ha pronunciado ante la situación insostenible del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión Europea ha pedido a España que resuelva la disputa sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de asumir la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. La Comisión espera que España pueda mostrar resultados antes de esa fecha y se está empujando para que el asunto se resuelva en los próximos meses. La Comisión ha recordado que es importante proceder con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como prioridad y después lanzar un proceso de reforma del sistema de nombramientos. Hola, buenas. A mí me compete exponer los informes y recomendaciones formuladas en la 87ª reunión plenaria del Greco acerca de prevenir la corrupción respecto a tribunales, jueces y fiscales. Por tanto, y a primera instancia, cabe repasar sus antecedentes. Se realiza así el primer informe de evaluación de la cuarta ronda acotada a la situación española, con previa autorización de la propia España, aprobando el primer informe de cumplimiento en 2016. Este documento se hace público el 16 de octubre, llegando a la nefasta conclusión de que ninguna de las 11 recomendaciones se ha llevado a cabo de forma satisfactoria. Vino como consecuencia la petición de Greco al jefe de la delegación española sobre un informe acerca de los progresos realizados en la implementación de las recomendaciones pendientes. La calificación fue globalmente insatisfactoria. La petición de nuevo informe sería recurrente en las siguientes reuniones e informes provisionales. Las reformas y su implementación avanzaron con relativa lentitud, pues en 2017, con el informe provisional de cumplimiento, la calificación fue de nuevo globalmente insatisfactoria. Hubo cierto cambio en 2019, donde se cumplen 2 de las 11 recomendaciones. Desde entonces ya llegamos hasta el presente, este informe de 2021. Por tanto, cabe realizar un pequeño análisis de las 9 recomendaciones restantes que aún no se han implementado. Por ejemplo, tanto la recomendación número 1 como la número 2 demandan códigos y normas de conducta y buscan garantizar una mayor transparencia para con el ciudadano. La 3 y la 5, por otro lado, abogan por un análisis de la situación actual mediante evaluaciones del marco legislativo y de los formularios actuales de declaración. La recomendación número 4 también trata de garantías. La recomendación número 4 también trata de garantías, en este caso acerca del cumplimiento de requisitos de la declaración, su supervisión y el grado de cumplimiento de los mismos. Tiene cierto eco con la 9ª recomendación, cuyo objetivo es analizar la transparencia y reconsiderar los métodos de elección presentes. Por último, cabe destacar las recomendaciones restantes que están orientadas a la adopción de nuevas medidas, a saber, criterios y requisitos de evaluación, lo que compete a la recomendación número 6, orientación y modelos de conducta para fiscales, que es la recomendación número 10, o un marco específico de aplicación a asuntos concernientes al Ministerio Fiscal. A esto compete la recomendación número 11. Ahora bien, las conclusiones que podemos llegar a tomar, además de unas posibles soluciones de este conflicto, diciendo que es culpa de los presidentes de las Cortes por haber estado aludidos con todo lo que vienen siendo los partidos políticos que forman parte del Congreso. Sin embargo, estos no tienen completamente la culpa, ya que son los partidos políticos los que también se encargan de promover este tipo de actuaciones para que al final de cuentas en el ámbito internacional se vea mal visto el nombramiento de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, tampoco le podemos echar la culpa del todo a los políticos, ya que al final de cuentas terminan haciendo su trabajo, que es hacer política. El problema es que todos estos acuerdos y todas estas negociaciones se hacen por lo mismo, por políticos. Y a nivel internacional se ve que se vulnera el Estado de Derecho, por lo cual es cierto que la Unión Europea ha estado presionando a lo que viene siendo el Reino de España, que forma parte de la Unión Europea, para que se intente renovar de la manera más rápida el Consejo General del Poder Judicial. Se estuvo viendo hace poco que por lo menos estados de la Unión Europea, como Polonia, han estado renovando el Consejo General del Poder Judicial y lo han hecho de una forma similar a como lo tiene actualmente el Reino de España. ¿Qué ocurre? Que esto ha ocasionado una mayor presión por parte de la Unión Europea. Esto ya que
el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, establece que una de las cosas más importantes para los miembros de la Unión Europea es seguir los valores y el Estado de Derecho para poder seguir formando parte de esta unión. Lo cual, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han estado reiterando que países como España, como Polonia, por la forma en la que tienen constituido su Consejo General del Poder Judicial, no están cumpliendo ni con los valores ni con el Estado de Derecho, el cual exige la Unión Europea para formar parte de este. Y una de las formas en las cuales ha visto que se puede penalizar a estos países es con restringir fondos europeos y así hacer una penalización económica hacia estos países. Por ahora se ha mantenido no se ha aplicado, ya que por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, la mayor cantidad de refugiados los ha tomado tanto Polonia como España, así que no tienen como una forma de la cual penalizar a estos países, sabiendo que están ayudando de cierta forma en el conflicto. Pero sí es verdad que se ha dicho que para el 1 de julio deberían tomar acciones ante esto. ¿Qué se debe hacer? Pues una de las soluciones que buscamos es seguir las recomendaciones las cuales establece la Unión Europea. Lo vemos en una serie de documentos las cuales habla de una forma segura y eficaz de poder hacer una renovación efectiva de lo que viene siendo el Consejo General del Poder Judicial, la cual es la renovación 2010/12 del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre los jueces, independencia, eficacia y responsabilidad. Y bueno, eso sería todo lo que debemos aportar y muchísimas gracias por la atención que nos han dado.